Hace unos momentos ya se encuentra en la línea telefónica. Agradecemos muchísimo que nos tome la llamada el analista en materia de seguridad, David Saucedo, a quien saludo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miriam? Gustavo, un placer estar con ustedes a sus órdenes. Bueno, pues vaya fin de semana. Se vivió en el estado de Guanajuato un ataque en Salamanca que dejó varias víctimas. También el incremento en la ola de extorsiones, tanto en Salamanca como en Irapuato. ¿Qué lectura darle, licenciado, a esta situación que hoy se está viviendo en el estado de Guanajuato y sobre todo en esta región? Sí, evidentemente hay un incremento de la actividad criminal por parte de los grupos que desde hace tiempo tienen presencia en la región Laja-Bajío. Es de destacar que el eje de la violencia, el epicentro de la violencia había sido durante mucho tiempo la ciudad de Celaya, pero en las últimas semanas tenemos un incremento inusitado de hechos de alto impacto en las ciudades de León, Irapuato y Salamanca. En el caso de Salamanca, el lamentable asesinato de un comandante de la Policía Municipal, que se suma al que había ocurrido hace apenas unas semanas previas antes en Guanajuato. Hay ataques dirigidos del crimen organizado en contra de los directores operativos de fuerzas de seguridad pública en varios municipios con este asesinato. Si no me recuerdo, son 7 comandantes asesinados por el crimen organizado. La mayoría de estos ataques fueron perpetrados por los adversarios del cártel Jalisco Nueva Generación. En el caso de Irapuato, un hecho muy conocido, incluso que alcanzó las primeras planas a nivel nacional, eh, un, eh, una serie de ataques en contra de comercios establecidos ante el presunto cobro de derecho de piso, el ataque a unidades de transporte público, aunque las autoridades se apresuraron a negar que fuera un tema de cobro de derecho de piso. Lo cierto es que hubo psicosis entre la población de Irapuato en varias zonas que acusaban una falta de atención por parte de las autoridades y en concreto la presencia, criticaban en redes sociales la presencia de la alcaldesa en un espectáculo artístico en la ciudad de León. Parecía una postura muy distante y fría y de falta de atención hacia la situación de inseguridad que se vivía en su municipio. Y en el caso de Salamanca, en efecto también unos ataques que se dieron durante una boda en una comunidad. Y en León, algunos asesinatos que están ocurriendo fuera de los polígonos en donde se presentaban los homicidios, como si la inseguridad se estuviese expandiendo hacia otras regiones del estado en donde no ocurría normalmente nada. Y a esto se suma, David, el hecho de que hace unos días el secretario de Seguridad a nivel Estado pues presumía ante los diputados una reducción en el número de homicidios y resulta que el periódico AM ahora sí que publica otros datos. Definitivamente se trató de una estrategia de maquillaje de cifras a la que ya nos tenían acostumbrados en la época de Álvaro Cabeza de Vaca y Carlos Amarripa como fiscal del Estado y como secretario de Seguridad Pública. Me pareció un mal comienzo por parte de Juan Mauro, Uh-huh. que haya tratado de crear esas estrategias de maquillar los números para tratar de justificar un aparente buen desempeño de la Secretaría a su cargo. Lo que no entienden los funcionarios de alto rango es que tratar de maquillar las cifras lo único que hace es generar molestia entre los ciudadanos que por supuesto desconfían de la narrativa oficial con toda razón, porque la percepción que hay entre los ciudadanos es que no solo no ha disminuido la violencia, sino que se ha incrementado. David, muy Adelante. buenas tardes. Saluda Gustavo Estrada a preguntarte, David, ¿cuál es el escenario que tú alcanzas a visualizar en el corto o mediano plazo en relación a este delito que está creciendo en todo el corredor industrial que es el de la extorsión, de no haber una actuación contundente por parte de los 3 niveles de gobierno? Ya hay 2 escuadrones antiextorsión, uno que constituyó la Fiscalía General del Estado ya hace tiempo y otro que entró en funciones recientemente, que tiene, cuyo manejo lo tiene la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Me parece que están rebasados. El número de denuncias de extorsión se ha multiplicado, en parte porque los grupos criminales ya tradicionales que estaban operando en Guanajuato dirigieron su atención ahora a este giro a esta línea delictiva y en parte porque otras organizaciones que no habían participado de este tipo de delitos ahora lo están realizando y en parte porque están llegando
por si fuera poco, células del exterior, de fuera de Guanajuato, que están sumándose a los grupos que están extorsionando a comerciantes, taxistas, choferes de autotransporte. Es decir, lo que tenemos es una ola de extorsiones que no se combatió a tiempo cuando estaba en gestación y que ahora que parece que está en su cúspide, las autoridades están rebasadas. Por otro lado, los ciudadanos tienen miedo con toda razón de presentar denuncias sobre los presuntos extorsionadores porque tienen miedo de que sus datos, teléfonos, nombres, direcciones caigan en poder de los extorsionadores y se tomen represalias en contra de quienes presentan las denuncias. Entonces va a ser una larga batalla que durará mucho tiempo. Esperemos que finalmente las autoridades destinen más recursos, más personal, para poder desarticular a las células que se dedican a la extorsión, al cobro de derechos de piso en Guanajuato. ¿Adviertes en algún momento riesgo de cierres masivos de establecimientos comerciales, David? No, y no por una acción de la autoridad, sino porque los propios comerciantes que tienen la necesidad de seguir adelante con su actividad para sobrevivir, muchos de ellos están aceptando el cobro de derechos de piso. Pero también vimos, perdón, David, te seguimos escuchando. Adelante, mira, bueno, mi pregunta era que hay algunos negocios que ya están incluso con elementos de las fuerzas del Estado afuera de los negocios. ¿Qué tanto, cuánto tiempo podrán subsistir así, no? Ocurrió así en el mercado más conocido, popular de Salamanca, el mercado Tomás Esteres, en donde la presencia de elementos de seguridad pública, ya sea de FESPE o de elementos de policía municipal, solo es temporal y no se pueden quedar todo el tiempo. Estuvieron unos cuantos días, creo que algunas semanas, y finalmente se retiraron con el paso del tiempo. Y al retirarse, de inmediato llegan de nueva cuenta las células extorsionadoras. Entonces lo que tenemos es que es imposible que el número de elementos de seguridad pública, ya sea estatales sumados a los municipales, puedan dar cobertura en todas las zonas en donde los grupos criminales cometen el delito de la extorsión. Entonces lo que tenemos es que se tiene que desarticular a las células porque tratar de brindar y poner un policía en cada comercio sería imposible. Sí, tan complicado luego resulta, David, porque sí es muy difícil pensar o muy complicado pensar que en algún momento hay alguna corporación policíaca que tenga esa capacidad para atender personalmente, con presencia permanente, a los comerciantes que están denunciando este delito de extorsión. Así es, lamentablemente las autoridades están rebasadas. Tendría que haber una modificación en el presupuesto en materia de seguridad para cuando menos duplicar los recursos que se destinan al combate de la extorsión. No se cuenta con los recursos humanos, financieros y materiales para enfrentar simultáneamente la extorsión en León, Irapuato, Celaya, Salamanca, más los municipios en donde ya ocurría desde hace tiempo este delito. Entonces, sí es una atribución, un delito que se comete y es del orden estatal, es un delito local. Entonces, aquí sí no, a diferencia de otros delitos, no se le puede echar la pelotita a la federación. Aquí sí tiene que ser esfuerzo de las autoridades del Estado en conjunto con las municipales para poder salir adelante de esta problemática. Que se entiende que son grupos que al margen, en vez de estar dedicados a la mina de la extorsión, se dedican a otro tipo de delitos que sí tendrían que tener alguna relación con la federación por ser crimen organizado, la venta de estupefacientes, la distribución de drogas y otro tipo de delitos que pudieran estarse cometiendo por parte de este grupo de organizaciones. Sí, definitivamente la mayoría de los extorsionadores se dedican al narcotráfico. Algunos de ellos permiten que organizaciones, pandillas, grupos muy locales de delincuentes utilicen su membrete en una especie de franquicia criminal. Les permiten utilizar los logos, ya sea del cártel de Santa Rosa o del cártel Jalisco, a cambio del cobro de una cuota. Y con esto, estos grupos locales, sin ser crimen organizado, sin ser carteles, al tener el respaldo y la fuerza de un membrete de un grupo de macrocriminalidad, pues obtienen una respuesta y una aceptación por parte de las víctimas para hacer el cobro del derecho de piso. Así es. Finalmente, David, y retomando la pregunta que te hacía Gustavo hace unos momentos en torno a si se prevé el cierre masivo de negocios, tú comentabas que pues lejos de eso muchos van a caer o a aceptar para seguir trabajando el hacer estos pagos, pero pues
son a veces muy alto lo que están pidiendo, es decir, algunos hasta 100,000 pesos mensuales les piden. ¿Cómo un negocio va a poder pues absorber estas cantidades, David? Sí, es muy complicado. Algunos ante lo exorbitante de los cobros se ven en la necesidad de cerrar. Otros alcanzan a negociar con los grupos criminales reducciones o pagos diferidos de estas cuotas que les exigen. Es una situación muy lamentable porque la extorsión, a diferencia de otros delitos, pega directamente en los segmentos de la población de bajos recursos, de comerciantes, taxistas, prestadores de servicios que en ocasiones viven al día. Entonces, para ellos sí es una cuota de derecho de piso, es una cantidad monstruosa que difícilmente pueden cubrir, pero que se ven obligados a pagar debido a que no hay una respuesta de las autoridades. Bien, pues agradecemos muchísimo, David Saucedo, el que nos hayas tomado la llamada y que nos hayas dado tu punto de vista, como siempre, profesional en materia de, pues, de lo que tiene que ver con el crimen organizado y toda esta situación de violencia en nuestro estado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Miriam. Gustavo, les mando un abrazo. Igualmente, David. Un abrazo.